En este problema tenemos un generador de corriente continua con excitación-derivación. Nos dan la potencia de la máquina y la tensión. E igualmente las pérdidas mecánicas. Nos dan los valores óhmicos de la resistencia de inducido y campo, de los dos bobinados de que consta la máquina. Y nos piden el rendimiento a plena carga, el rendimiento máximo y la correspondiente potencia de salida en este caso, en el caso de rendimiento máximo. Tenemos dos situaciones bien diferenciadas. Vamos a calcular primero el rendimiento a plena carga y luego calcularemos el rendimiento máximo. Hacer indicar o constar que la potencia siempre se refiere a potencia de salida. Entonces, lo primero que se recomienda que se haga, no es obligatorio, es dibujar la interconexión de la máquina, la conexión entre circuito de inducido y circuito de excitación o circuito de campo. Entonces, lo que vamos a tener va a ser el símbolo del circuito de inducido con las dos escobillas. Le ponemos la G. Vamos a tener la resistencia del inducido. Y como es un generador de excitación-derivación, lo que vamos a hacer es dibujar el circuito de excitación. Y a partir de aquí ya tenemos los terminales de salida de la máquina. No representamos la carga, no representamos la red a la que está conectada, no nos interesa. En principio para el problema. Ahora en color rojo vamos a dibujar las magnitudes eléctricas de tensión e intensidad. Esta sería la fuerza electromotriz inducida, la intensidad de inducido que sale del mismo, la intensidad de excitación y la intensidad de salida cuando tengamos aquí conectado una carga o la red eléctrica. Esta sería la tensión V. Ya tenemos todo. Como es un problema de rendimiento, también interesa dibujar el balance de potencias. Es interesante dibujar el balance de potencias. Entonces vamos a dibujarlo. Tenemos, mediante una flecha horizontal, vamos a representar, igual que hacíamos en las máquinas anteriores. Aquí lo vamos a hacer con un poco de más detalle porque es la primera vez que lo hacemos en esta colección de vídeos. Entonces tenemos con una línea horizontal, vamos a representar las potencias que atraviesan la máquina y con líneas verticales hacia abajo, flechas verticales hacia abajo, vamos a representar las pérdidas a medida que estas ocurren. Bien, aquí tendríamos, vamos a mover quizás un poco la flecha hacia la izquierda para que se iguale con el dibujo del esquema. Entonces, volviendo al lápiz verde, aquí tendremos la potencia de salida. Pérdidas desde la salida eléctrica hasta la entrada mecánica. Pues tendríamos una potencia que serían las pérdidas en el cobre del circuito de excitación. Tendríamos una potencia que sería las pérdidas en el cobre del circuito inducido. Aquí no hay caída de tensión en las escobillas, se supone que toda la caída de tensión en el circuito inducido es la que ocurrirá en la resistencia de inducido. Por lo tanto, aquí tendríamos la potencia electromagnética, que sería el producto de la E por I sub I, potencia electromagnética. Esto sería potencias asociadas al circuito eléctrico. Evidentemente la parte mecánica no está aquí representada, pero la parte mecánica ocurre siempre igual como en todas las máquinas. Tendremos una pérdida de potencia mecánica y tendríamos la potencia mecánica de entrada. Nosotros, tal y como estudiamos la máquina, pues aquí podría ir también las pérdidas en el hierro, pero en la mayoría de las ocasiones, como ocurre aquí, que no tenemos datos para calcularlas, lo que vamos a hacer es asociarlas o unirlas a las pérdidas mecánicas. Sí, las pérdidas en el hierro siempre van a estar, en el caso del generador, antes que la potencia electromagnética. También en las máquinas eléctricas, en determinados textos, estudian las pérdidas adicionales, que son todas esas pérdidas que
no se pueden asociar a ninguno de los elementos del circuito equivalente, ¿de acuerdo? Que son pérdidas asociadas a fenómenos que ocurren en la forma constructiva de la máquina. Aquí, en nuestro modelo de máquina de continua, normalmente no la consideramos, esas pérdidas adicionales. Bueno, pues entonces este sería nuestro balance de potencia en la máquina de corriente continua, que es el que hemos visto en clase, por cierto. Bien, entonces vamos, repito, a calcular el problema a plena carga y luego veremos la situación para rendimiento máximo. Plena carga. Pues tenemos que la potencia es la que nos dan de salida. Sería esta. Las pérdidas en el cobre del circuito de excitación, pues se puede calcular de varias formas. Una de ellas es dividiendo la tensión del bobinado de excitación entre la intensidad del bobinado de excitación. Perdón. Entre la resistencia. Estamos calculando potencia. Bien, pues sería 250 al cuadrado partido de, coincide en este caso, 250 ohmios. Bueno, por tanto, sería 250 vatios las pérdidas en el cobre del circuito de excitación. Nos interesaría ahora calcular las pérdidas en el cobre del circuito inducido, pero para ello necesitamos calcular la intensidad que atraviesa esa resistencia, que es la intensidad de inducido. Y para calcular la intensidad de inducido, pues podemos calcular la I de excitación, como hemos hecho con la tensión, y la resistencia, pero no sabemos la I de salida. Bueno, pero la I de salida la podemos calcular con la potencia útil. La potencia útil es V por I. Sería 250 por la intensidad, y esto tiene que dar 10.000. Por lo tanto, la intensidad sería 10.000 entre 250, salen 40 amperios. Ya tenemos la intensidad que sale. Como esta la podemos calcular porque sabemos la tensión y la resistencia, podemos calcular la intensidad de inducido. La intensidad de inducido será la intensidad que sale más la de excitación. Sería 40 más, como lo hemos calculado también la intensidad de excitación, sería tensión 250 entre 250 ohmios. 1 sería 41 amperios, la intensidad de inducido. Ya podemos calcular, ya estamos en disposición de calcular la potencia en el cobre del circuito de inducido, que sería el valor de la resistencia por el valor de la intensidad que la atraviesa al cuadrado. 0,5 era la resistencia de inducido, 41 la intensidad. Bueno, pues saldría 840,5 vatios. Ya tenemos esta potencia de acá. Bien, bueno, pues podemos aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff en la malla externa. E es igual a RI por I sub I más V. Sería 0,5 por 41 más 250. Esto nos sale, a ver, aquí 270,5 voltios. Esta sería la tensión E. Podemos calcular P sub E. P sub E es E por la intensidad que atraviesa los puntos entre donde aparece esa E. Esa intensidad se llama I sub I, intensidad de inducido. Sería 270,5 por los 41 amperios de la intensidad de inducido. A ver, esto sale 11.090,5 vatios. Ya tenemos P sub E. Podríamos haber calculado también P sub E sumándole a PU las dos caídas de potencia. ¿Vale? Eso otro cálculo alternativo. Es decir, P sub E sería 10.000 más 840,5 más 250.
Y no lo vamos a calcular, lo dejo para que la persona que esté viendo el vídeo lo compruebe. Y podemos calcular la P sub I como como P sub E más pérdidas mecánicas. Sería 11.090,5 más las pérdidas mecánicas eran 400 vatios. Pues sale 11.490,5 vatios. ¿Vale? Por lo tanto, nos vamos aquí arriba. El rendimiento, que sería 100 veces la potencia que sale entre la potencia que entra, sería 100 veces por la potencia que sale 10.000 y la potencia que entra 11.490,5. Por lo tanto, nos sale un rendimiento nominal de 87,03% haciendo esa operación. Este sería el rendimiento a plena carga, ¿vale? Que es la primera parte del problema. Pero ahora nos piden en la segunda parte determinar el rendimiento máximo. Y evidentemente para ese rendimiento máximo, ¿cuál sería la potencia que estaría saliendo de la máquina? Vamos a pasar a una página nueva. Entonces tenemos que recordar que el rendimiento máximo ocurre en cualquier máquina. Vamos a escribirlo. Sería pues el rendimiento ocurre cuando las constantes son iguales a las variables. Más exactamente dicho, de las pérdidas variables. ¿Vale? Entonces, en la máquina, vamos a volver un momento al balance de potencia. Estas son las potencias que intervienen. Las pérdidas son 3. Y en este caso, a nosotros nos dan unas pérdidas mecánicas, un dato fijo, no nos dicen que vaya a variar esas pérdidas mecánicas con nada. Por lo tanto, esto sería una pérdida constante. Esta sería constante. Y ahora nos quedan estas dos. Las pérdidas en el cobre del inducido, que sería la pérdida de cobre que ocurre por aquí, y las pérdidas en el cobre de la excitación, ¿vale? Cuando lo que va a variar de la máquina va a ser la intensidad que voy a sacarle de la misma, ¿no? La tensión son 250 voltios, pero la intensidad es lo que va a ir variando. Cuando esté en vacío la intensidad será 0 y iré sacando intensidad hasta un valor máximo, que sería 40 amperios, ¿vale? Puesto que esa es la intensidad para la situación de plena carga. Entonces, la potencia en el bobinador de excitación, que sería esta que calculamos aquí, vemos que no depende de la intensidad que sale de la máquina, dependería de la tensión, que la estamos considerando constante, porque sería la tensión de una red eléctrica, por ejemplo, y la resistencia de red, que también es constante. Por lo tanto, las pérdidas en el cobre del circuito de excitación también son pérdidas constantes. Esta potencia que ocurre aquí, que hemos calculado aquí, vemos que depende de la intensidad de inducido. Y esta a su vez va a depender de la intensidad que salga de la máquina, puesto que esta es constante. Por lo tanto, de una manera indirecta, la potencia en el cobre va a depender de la intensidad que salga. En vacío, la potencia en el cobre será prácticamente nula y a plena carga será la máxima potencia. Por lo tanto, esta potencia es variable. De todas las pérdidas que tenemos de potencia, tenemos dos potencias constantes y una variable. Por lo tanto, siguiendo el principio que hemos visto aquí, donde el sumatorio de pérdidas constantes tienen que ser igual al sumatorio de pérdidas variables. Esta es la situación para un rendimiento máximo. Bueno, pues las pérdidas constantes serían, el sumatorio sería las pérdidas mecánicas más las pérdidas en el cobre de excitación. Y esto sale, bueno, pues las pérdidas mecánicas son 400 vatios y las pérdidas en el cobre del circuito de excitación son 250. Serían 400 más 250. Esto sale 650 vatios. Y esta suma tiene que ser igual a la suma de pérdidas, a ver cómo lo pongo, a la suma de pérdidas variables, ¿vale?
Vamos a ponerlo así. Y eso tiene que ser igual a la suma de pérdidas variables. En este problema solamente hay una pérdida variable, que es la pérdida en el cobre del circuito. Entonces esto sería R I por I sub I. Llamémosle para rendimiento máximo. Al cuadrado, por supuesto. Entonces, como RI sabemos cuánto vale, porque era 0,5 ohmios, pues entonces la intensidad de inducido cuando el rendimiento sea máximo será igual, despejando, a la raíz cuadrada de 650 entre RI era 0,5. Por tanto sería 36,06 amperios. Para esta intensidad circulando por aquí, 36,06 amperios, ocurre que en la máquina va a estar dando el rendimiento máximo, va a estar sacando la máxima potencia respecto a la potencia mecánica que esté entrando, claro. Entonces, nosotros podemos calcular, nos pedían el rendimiento máximo y la correspondiente potencia de salida. El rendimiento, perdón, otra vez voy a volver. El rendimiento sabemos que es potencia de salida entre potencia de entrada, por 100, ¿no? Entonces tenemos que calcular la potencia que entra y la potencia que sale. Bien, para calcular la potencia que entra, que sería esta, vamos a calcular la potencia electromagnética para el rendimiento máximo y le vamos a sumar las pérdidas mecánicas, ¿vale? Entonces, la potencia de entrada para el rendimiento máximo será la potencia electromagnética para el rendimiento máximo más las pérdidas mecánicas. Esta potencia de entrada para el rendimiento máximo la calcularemos multiplicando la E para la situación de rendimiento máximo por la I sub I para la situación de rendimiento máximo. Y esta ya la sabemos. Esta intensidad ya la sabemos, ya la hemos calculado. Nos quedaría calcular la E. ¿Cómo vamos a calcular la E? Pues por la ecuación de tensiones de Kirchhoff, ¿no? La E para rendimiento máximo será igual, como pusimos aquí, será igual a RI por la I para rendimiento máximo más V, que en este caso estamos considerando constante. La RI vale 0,5. La intensidad para rendimiento máximo 36,06, la acabamos de calcular, y la tensión de salida la estamos considerando constante a 250. Por lo tanto, la E para rendimiento máximo sería 268,03 voltios, que sería este valor de aquí. 268,03 voltios por la intensidad más las pérdidas mecánicas, que eran de 400 vatios. Bien, esto sale 10.065,2 vatios. Esta es la potencia que está entrando en la máquina, potencia mecánica, cuando estamos en situación de rendimiento máximo, con una tensión constante en la salida. Bien, ahora tenemos que calcular la potencia que sale de la máquina. Vale. La potencia útil para el rendimiento máximo, que esto es también una de las cosas que nos piden, será igual a la tensión, que es constante en todo problema, por la intensidad para rendimiento máximo. Sería 250 voltios por esta intensidad, la intensidad que sale, será igual a la intensidad de inducido menos la intensidad de excitación. La intensidad de excitación es constante en todo el problema, ¿vale? Entonces sería la intensidad de inducido, 36,06, menos la intensidad de excitación, que sería la V, 250, entre la R, 250, 1. Bien, esta sería la potencia de salida, que son 8.765 vatios. Este dato nos lo piden el problema. Bueno, pues lo enmarcamos. Y ya tenemos todos los datos para calcular el rendimiento. Rendimiento máximo sería, tantos por 100 veces la potencia de salida para rendimiento máximo entre potencia de entrada para rendimiento máximo. Sería 100 por
8.765, 10.065. Los dos datos que hemos calculado de potencia. La que entra y la que sale. Y nos saldría pues 87,08% de rendimiento máximo en porcentual. Marcamos. Y este es el otro dato que nos pedía. Y con esto terminamos el problema.